Entonces, en esta mañana vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y yo quisiera que, si ustedes son tan amables, abran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 28. Mientras ustedes están buscando esa porción bíblica, gloria al Señor. ¿Ustedes ven bien ahí en la pantalla? ¿Ven bien? ¿Sí? Padre, queremos darte honra y gloria a ti en este día, Señor. Gracias, Padre, por darnos la bendición de estar en tu casa en este día domingo como iglesia y poder compartir como familia espiritual y poder, Señor, ser instruidos, capacitados, enseñados a través de la revelación y del poder de tu palabra gloriosa. Señor, queremos oír la voz de tu Espíritu, ser instruidos, ser enseñados, ser capacitados por medio de la revelación de tu palabra. Y en la medida, Señor, que tú nos revelas y nos das el entendimiento y la sabiduría para poder, Señor amado, hablar de una forma sabia y reveladora, que esta palabra pueda producir en nosotros la vida y el resultado por la cual tú la estás proyectando y tú la estás enviando. Reprendo el espíritu de distracción en la mente. Reprendo el espíritu de la duda y de la incredulidad. Y no permito que nada contrario al propósito de tu voluntad perfecta sea, Señor amado, aleluya, puesta por delante, sino que todo sea, toda obra del enemigo sea inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea inoperante todo plan, toda estrategia, todo engaño, toda mentira, todo error, toda confusión de las tinieblas. Porque tú nos diste la verdad revelada de tu palabra, y la verdad nos hace libre de toda cautividad, opresión, ligadura y todo aquello que es contrario al propósito de tu diseño divino. Gracias, Señor, porque tu pueblo se reúne para honrar tu nombre como lo estamos haciendo, para alabar tu nombre como eres, aleluya, digno de que lo hagamos, pero también para escuchar la voz de tu Espíritu hablando en nuestra vida. Padre, te pido por la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Y gracias, Señor, aún como lo hemos pedido el día viernes, pedimos consuelo y fortaleza, Señor, por la vida de tu hija Sandra, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, aleluya, en esta mañana por tener con nosotros también a nuestra hermana Mercedes. Pero pedimos que tú, como lo hemos orado el viernes, Señor, tú la fortalezca, no solamente a ella, sino, Señor, a cada uno de sus familiares en medio de esta prueba, en medio del dolor, en medio de lo que representa la partida de un ser querido, como un hermano, un esposo, un padre. Y es en el nombre de Jesús que tu consuelo y tu fortaleza es manifestado. Ahora, Señor, oramos y clamamos para que tú en todo seas glorificado, Señor. Y no solamente oramos, sino aún oramos por los que necesitan un milagro, como en el caso, Señor, de nuestra hermana Alicia, la tía de nuestra hermana Rocío, que está en Barranquilla, Colombia. Enviamos una palabra de sanidad, una palabra de milagro, una palabra de restauración, y que toda enfermedad, toda contaminación, toda opresión, todo lo que contrariamente ha afectado su cuerpo, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, porque creemos que para ti no hay frontera, distancia, ni nada que limite la grandeza de tu gloria para ministrar donde existe una necesidad y donde existe, Señor, un nivel de fe para creer en la intervención divina tuya. Padre, te damos honra y gloria en esta mañana, en este mediodía, por Jesucristo nuestro Rey, Señor. Amén y amén. Colosenses capítulo 1, verso 28 dice de la manera siguiente, vamos a estar leyendo este texto bíblico, y dice: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, y advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Yo en esta mañana es inevitable que nos olvidemos que hoy en Estados Unidos es una fecha muy significativa, 4 de julio. Y 4 de julio, que fue ayer, ¿verdad? 4 de julio, sábado,
fue y representa una fiesta histórica, significativa, de lo que en este caso en Estados Unidos el 4 de julio, en otros países lo celebran en diferentes lugares. De una u otra forma, cada país alrededor del mundo tiene un día nacional, un día significativo y representativo. Qué mejor en esta mañana en que estamos reunidos en la presencia del Señor, de poder colocar este tema o poder hablar y considerar acerca de la temática que usted ven plasmada en la pantalla. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de la perspectiva de América, desde la perspectiva de América mirada desde arriba. La perspectiva de América mirada desde arriba. Y voy a explicar en primer lugar de una forma correcta a lo que nos enseña el texto que hemos leído en esta mañana como introducción a esta palabra y este mensaje. Y aquí la Biblia nos dice que debemos ser enseñados. Debemos de advertir y enseñar a todos, no con una sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Y también nos dice que el propósito de enseñar correctamente y de plasmar en la vida de los seres humanos una correcta enseñanza que emana de Dios es para que al fin y al cabo cada hombre o mujer en Cristo sea hallado perfecto de acuerdo a su relación continua con Jesucristo. Quiero destacar que cuando el apóstol habla referente a perfecto, la palabra perfecto en este caso en original griego significa una persona, hombre o mujer indistintamente, maduro o completo. Y Pablo quería, sin lugar a duda, de que cada creyente debía de madurar espiritualmente, igual que el apóstol enseñó y advirtió, debemos de trabajar con todo empeño, como hacen y dio la comparación, como lo hacen los atletas para ganar un premio, para ganar una distinción. Y dice que un atleta de todo se abstiene con tal de ganar y alcanzar la recompensa o el premio por la cual él está comprometido en esa carrera. Pero sin embargo, Pablo nos enseña que no debemos esforzarnos con nuestra propia fuerza, ni intentar de entender las profundidades de nuestro Dios Todopoderoso con nuestros propios razonamientos humanos. Repito, no debemos de intentar de agradar a Dios con nuestra propia fuerza, ni tampoco con nuestros razonamientos humanos. Por eso la iglesia, usted y cada uno de nosotros que estamos reunidos y en todo lugar donde se reúne el pueblo de Dios en diferentes lugares del mundo y congregaciones, tenemos el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos creen que tienen el poder del Espíritu de Dios? O sea, tenemos el poder del Espíritu de Dios trabajando en nosotros, y esto significa que podemos aprender y crecer a diario. Primero, motivados por el amor que Dios ha derramado en nuestra vida. No hay la menor duda de eso. No por el temor, miedo infundado, ni por el orgullo ni la vanagloria del humano, sabiendo que Dios nos da la fuerza para llegar a la madurez y poder ser entendidos en todas las cosas. Por lo tanto, debemos de entender cómo desarrollar la perspectiva de Dios. Porque cuando estamos hablando de este título, la perspectiva de América mirada desde arriba, voy a explicar las diferentes maneras como muchas veces nosotros queremos entender o interpretar las situaciones o lo que nos rodea del plano natural y humano. Sin embargo, lo que el Señor nos enseña en esta mañana es que todo lo que está sucediendo en el mundo hoy por hoy debemos de entenderlo como desarrollarlo, pero desde una perspectiva totalmente de la perspectiva de Dios. O sea, tanto en nuestra vida como en el lugar donde vivimos, o sea, la nación, la ciudad
y el lugar donde estamos viviendo. Esto es muy importante. Ahora, mire esto, que es importante que lo hagamos. Lo primero que tenemos que discernir, ¿qué es la palabra perspectiva? Yo no sé, aquí hay un ingeniero, un arquitecto, que puede ser que él tenga y pueda darnos a entender lo que es una parte de perspectiva en la construcción. Todo lo que hacemos en la vida diaria, aún en un edificio, debe de haber perspectiva. Decir, vamos a explicar eso bien claramente. Hay dos formas de ver, hay dos formas de interpretar, hay dos formas de conocer. Una es en el nivel de lo plano, es decir, no es lo mismo mirar desde aquí abajo, no es lo mismo que mirar desde aquí arriba. Desde aquí abajo hay un plano, pero de aquí arriba hay un plano mejor. Pero si me subo al techo, va a haber un plano más amplio. Cuanto más alto estemos, más podemos entender la perspectiva, cómo Dios mira las cosas. Escuche bien esto, hay dos formas de ver. Una es el nivel de lo plano, donde está asentado tus pies. La otra forma de ver es como Dios siempre ve. O sea, es muy diferente a lo como tú lo ves o a como yo lo puedo ver en forma natural humana. Ahora, Él te observa desde arriba. Recuerda que Él es el Elión. Ese es el nombre, uno de los nombres de Dios es el Elión. Y la palabra Elión significa el Dios que está por encima de todo, o sea, el Dios de lo alto. Cada vez que Dios te observa a ti y a mí, no te observa del plano que los humanos te van a estar viendo. Te observa desde la perspectiva donde Él está. Quiero que disciernas esto, porque esta palabra y este mensaje se necesita entenderlo y comprenderlo de una forma correcta. Por eso es que entonces Dios es el Dios Elión, el Dios de lo alto. Cuando tú tienes tu perspectiva de ver, entenderás lo que mucho. Cuando tú tienes la perspectiva de Dios, entenderás lo que muchos no entienden. O sea, es menester, por lo tanto, discernir que para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros es necesario tener la correcta perspectiva, no del ángulo humano, sino de la perspectiva de Dios. Permítame explicar esto. Lo que es la perspectiva. La perspectiva, esto es el poder entender algo porque se ven las cosas de un marco de referencia más amplio, y cuando lo vemos desde arriba, no del plano normal que la gente ve las cosas, no del plano natural, no del plano, diríamos, natural de la vida, sino verlo de las alturas de Dios, lo vamos a ver de una forma diferente, lo vamos a comprender de una forma diferente. Es además la perspectiva, es además la habilidad para percibir cómo las cosas se relacionan entre sí y luego ver la importancia al entenderlo. En un sentido espiritual, iglesia, esto significa ver la vida que nos rodea y ver la sociedad en la que estamos viviendo en estos días actuales desde el punto de vista no humano. Vuelvo a repetir, no del entendimiento natural y limitado, sino verlo del punto de vista de Dios y no de nuestro enfoque humano. Satanás intenta que en esta hora todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra, en tu nación, en donde estamos viviendo, por eso que tenemos que hablar la perspectiva de América, cómo Dios la ve y no como la ve un gobierno, un sistema de autoridad, como la ven los demás, sino cómo Dios está viendo esta nación. Existen tres proyecciones en la perspectiva bíblica. La primera es comprensión, la segunda es sabiduría y la tercera es discernimiento. O sea, tanto la comprensión, la sabiduría y el discernimiento de parte de Dios tienen que ver con la perspectiva divina. Lo contrario a la perspectiva divina, o sea, la perspectiva humana o natural, es dureza de corazón,
ceguera y torpeza para no entender nada. Mira lo que dice el Salmo 103, verso 103 y 7 dice: se dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. La ley de Dios primero fue dada a Moisés y luego al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué quiere decir ese texto bíblico? Ese texto bíblico, aunque tú no te des cuenta, está plasmada desde la perspectiva divina y no humana. La ley de Dios revela claramente su carácter, su voluntad para con su pueblo llamado Israel. Eso es lo que revela la ley, que representa la palabra. Cada vez que tú leas la palabra de Dios revela el carácter de Dios y la voluntad por la cual tú tienes que caminar. Por eso que la ley en el Antiguo Testamento, dada a Moisés para el pueblo de Israel, era un manual de capacitación de Dios para que su pueblo supiera cómo servirle a Él y cómo andar diariamente en sus caminos. Ese es el propósito. Dios determina un principio o principios establecidos en el decálogo que Israel tenía que cumplir, más 600 y pico leyes que luego más tarde le dio para Israel. Y todo eso era que Dios quería que su pueblo entendiera cómo servirlo y cómo andar en sus caminos. Es importante entonces pedirle a Dios que nos muestre su voluntad y sus caminos cada día. Amén. Necesitamos orar a Dios para que Él nos muestre día tras día su voluntad y sus caminos. Ahora, el pueblo de Israel llegó a ver, diga conmigo, el pueblo de Israel, repita más fuerte, el pueblo de Israel llegó a ver lo que Dios hizo. ¿O no? ¿O Israel no vio lo que Dios hizo? ¿Lo veía o no lo veía Dios? El pueblo de Israel llegó a ver lo que Dios hizo, pero Moisés llegó a entender por qué Dios lo hizo. O sea, el pueblo de Israel tenía una perspectiva natural, pero Dios a través de Moisés le reveló una perspectiva divina. Es decir, la gente viene a la iglesia a ver lo que Dios va a hacer, a ver qué enfermo va a ser sanado, a ver qué vida va a ser liberada, a ver qué persona va a ser transformada, a ver qué matrimonio va a ser resuelto, cambiado, transformado. Es decir, siempre la intención del hombre de una perspectiva natural es ver qué es lo que Dios va a hacer conmigo, o qué es lo que voy a recibir de parte de Dios. Diga amén o no digan nada. Pero ¿es así o no es así? Si alguien me puede abrir la botella, mejor. El pueblo de Israel entonces llegó a ver lo que hizo Dios. Escuche, pero Moisés llegó a entender por qué Dios lo hizo. Y esto es una perspectiva divina. No se me distraigan, vayan atendiendo profundamente esto. El pueblo de Israel llegó a ver lo que Dios hizo, pero Moisés llegó a entender por qué Dios lo hizo. La mayoría de la gente, la sociedad de nuestros días, y a una gran parte de la iglesia del Señor en el mundo entero, está viendo lo que está pasando en el mundo, pero no tiene la perspectiva para entender por qué está pasando lo que está pasando. Y esta es la gran diferencia entre el conocimiento y la perspectiva divina. El conocimiento es aprender lo que Dios ha dicho y ha hecho. ¿Me escuchó? Es aprender y conocer y tener conocimiento lo que Dios ha dicho y ha hecho. La perspectiva es por qué Dios lo dijo y lo hizo. Las personas común, el que no tiene la revelación, la enseñanza del Espíritu y la revelación de la perspectiva de lo alto, ve las cosas que Dios dice y hace, pero no tiene la perspectiva por qué Dios lo dijo y por qué Dios lo hace. O sea, la perspectiva responde a los por qué
de la vida del ser humano. Y es evidente, iglesia, en esta mañana, que necesitamos resaltar que la Biblia dice que los incrédulos no tienen jamás una perspectiva espiritual, ni podrán entender nada acerca de lo que está pasando en el mundo físico, natural, y también menos en el mundo espiritual. Del mismo modo, la falta de perspectiva es una señal de inmadurez. O sea, una señal de inmadurez. En contraste a tener perspectiva correcta de Dios, es evidencia de madurez espiritual. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso número 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena a ridículo. ¿Te das cuenta? No tienen perspectiva divina. Todo les suena a ridículo. Y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir a su iglesia. Tú le hablas de esto y de lo que voy a seguir hablando, y para muchos es algo ridículo. Pero para espirituales, que tienen una perspectiva de lo alto, es entenderlo y comprenderlo. Es decir, los que son cristianos, los que no son cristianos, mejor dicho, no pueden entender las verdades espirituales ni el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. Si cuando tú le dices a una persona, el Espíritu Santo está dentro de mí, yo soy templo del Espíritu Santo, para algunos eso suena a ridículo. No tiene sentido. No te comprenderán, no te entenderán. Se burlarán, se mofarán, se reirán de ti. ¿Cómo es que ahora te conviertas en un templo? Porque tiene la imagen de una perspectiva natural. Piensan que solamente el templo son 4 paredes y un techo, sin entender la dimensión por la cual, aleluya, Pablo enseña la perspectiva divina de la altura, aleluya, y de la gracia y del entendimiento de Dios. El entender y el saber que el Espíritu Santo mora en nosotros y somos templo del Espíritu. Cuando tú tienes la perspectiva de que no eres cualquier objeto, que no eres un taller maloliente de Satanás, sino que eres el templo del Espíritu Santo, vas a caminar como lo que tú estás, aleluya, teniendo la perspectiva divina de tu vida. Entonces no esperes que la mayoría de la gente apruebe o entiende tan siquiera por qué tú sigues a Cristo. Jóvenes, adultos, mayores, entiendan lo que Dios está diciendo. No espere que la mayoría de la gente hoy en día apruebe o entiende tan siquiera tu decisión de seguir a Cristo. Esto les parecerá para muchos una tontería, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a ustedes, los que se salvan, que tienen la perspectiva de lo alto, es poder de Dios para salvación. Esto le parece tontería a un mundo confundido, un mundo que está más y más en una decadencia en todo sentido de la vida. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar buena música, el que rechaza a Dios no puede entender las verdades del Espíritu de Dios de una perspectiva divina como Dios quiere que la entendamos. ¿Por qué? En primer lugar, porque la línea de comunicación entre Dios y el individuo, ese hombre, esa mujer, está interrumpida a causa del pecado o de la desobediencia. No puede oír a Dios, o no puede oír lo que Dios dice o lo que Dios quiere comunicarle. Por eso que nunca debemos usar esa falta de entendimiento de otros como excusa para guardar silencio, porque seguimos siendo uno de los medios de comunicación que Dios usa más efectivo en este tiempo y en esta generación. Le voy a decir algo: cuando tú tienes la perspectiva divina de Dios, tú eres el mejor medio de comunicación para dar a entender a otros el propósito y la voluntad de Dios. Pero ¿qué cuando eso está interrumpido? ¿Qué cuando eso está cortado? ¿Qué cuando eso no está funcionando como debería correctamente de funcionar? Evidentemente tú no puedes comunicar lo que tú nunca has escuchado. Para comunicar algo tienes que haber escuchado la perspectiva de Dios. ¿Qué Dios dice?
Entonces, lo primero que tratamos de hacer, ¿qué dice el internet? ¿Qué dice el periódico? ¿Qué dice la radio? ¿Qué dice la televisión? ¿Qué dice el medio? ¿Qué dice el que opina? ¿Qué dice aquel? ¿Qué dice el otro? Y entonces estamos tratando de subsistir viendo, entendiendo, interpretando de alguna manera desde el plano de una perspectiva humana y equivocada. Pero Dios no se equivoca. Debemos de estar alertos, esperando una oportunidad de Dios para comunicar a la gente cuando alguien hace preguntas. Cuando alguien te pregunta, no trates de ir por la expresión del común denominador de la sociedad. No utilices ni siquiera ciertas palabras que te voy a enseñar que el común denominador de la sociedad está utilizando, porque tu boca se va a abrir para comunicar un mensaje diferente, acorde con la perspectiva, aleluya, de Dios en tu vida. Cuando alguien hace preguntas, puede ser evidencia de que el Espíritu de Dios nos está moviendo a tomar decisiones para ayudar a esa persona. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso número 1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Mira cómo Pablo se conduce. En alguna otra versión dice, no les pude hablar porque eran demasiado pequeños, demasiado niños. No les pude decir, enseñar lo que tendría que enseñar porque son demasiados niños. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales que tienen la perspectiva de Dios. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está confrontando a los corintios y le está diciendo: cristianos están siendo inmaduros. En otra expresión de ese capítulo está diciendo: son como la gente del mundo, están controlados por sus propios deseos, por sus propias interpretaciones. Repiten lo que otro dice y no lo que Dios comunica. Están acostumbrados a repetir lo que otros le dicen y no lo que Dios le dice, a través de una perspectiva de búsqueda y de clamor en la presencia de Dios. Están controlados por sus propios deseos. Los creyentes maduros, en cambio, están en sintonía con los deseos y la voluntad perfecta de Dios. Estar controlado por sus propios deseos impedirá en todo momento un crecimiento efectivo espiritual en la vida de nosotros. Tu meta debe ser permitir que los deseos de Dios lleguen a ser los deseos tuyos, no que tus deseos sean los deseos de Dios, sino es a la inversa, que los deseos de Dios sean tus deseos. ¿Estás entendiendo eso? Cuando los deseos de Dios son nuestros deseos, nuestra forma de ver es diferente. Hebreos 5:14. En cambio, el alimento sólido es para los que son maduros. Quizá me están diciendo: pastor, es demasiado fuerte lo que usted quiere tratar de explicar en esta mañana. Pues le estoy hablando a la gente madura. Yo no sirvo para preparar un biberón, pero sí una buena comida. ¿Tú sabes una cosa? Que la gente dice: ay, que el pastor hable más suave, más light, para que todo el mundo entienda. No, señores. Lo que quiero es forjar y formar en el espíritu de gracia y revelación gente fuerte en el espíritu. No personas que se alinean con la perspectiva natural. Escuche bien. En cambio, el alimento sólido es para los que son maduros, los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, ¿sabe una cosa, iglesia? Hay muchas ventajas de aprender a ver todo de la perspectiva de Dios. Hay muchas ventajas. Una correcta perspectiva nos lleva a amar más a Dios que al mundo. Hoy en día hay gente en la iglesia que ama más al mundo y quiere estar más en sintonía con el mundo que con Dios. Pero una correcta perspectiva divina nos lleva a amar más a Dios
Y cuanto más o cuanto mejor comprendamos la naturaleza y la forma de Dios, más lo vamos a amar a nuestro Dios. Efesios 3:18. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, observe bien, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Orlando Castro, ¿cómo puedes entender o cómo puede uno comprender lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo? ¿Cómo? Le estoy hablando a un arquitecto. Gracias. La forma es midiéndolo, ¿sí? Y interpretando que son 3 dimensiones que nos dan la perspectiva desde 3 puntos diferentes de vista. 3 diferentes. 3 diferentes medidas. 3 diferentes perspectivas. Ahora, aquí la palabra del Señor nos está dando 4 puntos de perspectiva diferentes. ¿Cuál es el ancho? No hay medida para Dios. Cuando tú tienes una perspectiva, como dice Orlando, desde el plano natural, el plano de construcción, tú vas a tomar la medida. Y vas a tomar la medida y va a decir que de aquí a aquí hay tantos metros o tantos pulgadas o tantos pies. Pero cuando tú entiendes de la perspectiva divina, el ancho de Dios no se puede medir. O sea, estamos hablando cuán ancho, cuán largo, cuán alto, pero cuán profundo. Te está hablando perspectiva divina. Te está diciendo la perspectiva de América para entenderla, lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que está haciendo hoy en día. Efecto, tienes que verlo desde una perspectiva de arriba y no del plano natural. Una verdadera perspectiva nos ayuda a resistir la tentación. O sea, cuando miramos una situación, a las diferentes circunstancias que nos rodean, desde la perspectiva de Dios, te darás cuenta de que las consecuencias a largo plazo del pecado son más grandes que el placer que podría proporcionarte cualquier pecado a corto plazo. Lo repito, cuando tienes la perspectiva de Dios, vas a discernir y entender que el pecado a largo plazo te va a afectar y va a ser consecuentemente nocivo, no comparable tan siquiera lo que te puede proporcionar cualquier pecado a corto plazo. Por eso que la gente sigue pecando. Por eso que la gente sigue desobedeciendo. Por eso que la gente sigue ofendiendo. Por eso que la gente sigue en un estado de rebelión contra Dios y su gloria y su presencia. Porque cometen el pecado y no les importa las consecuencias a largo plazo. Pero Dios te dice de arriba, y si nos subimos en la perspectiva de Dios, dice, amas el pecado, las consecuencias serán muy lamentables. Sin perspectiva, iglesia, amados que me están escuchando, sin perspectiva divina, seguirás tus propias inclinaciones e instintos naturales y te vas a equivocar 1 y 1000 veces. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, verso número 12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Y es posible que el camino que parece correcto ofrezca muchas acciones y requiera pocos sacrificios. Por eso que a la gente le gusta el camino fácil. Cuando el camino que decides tomar es fácil, para escoger deberías reconsiderarlo y preguntar ¿por qué lo prefieres? ¿Por qué prefieres un camino fácil en la vida espiritual? ¿Por qué prefieres las cosas naturales y espontáneas y rápidas como los demás? ¿Es porque te permite ser perezoso
y no ser responsable en tu vida y en tu búsqueda en la presencia de Dios, o porque no hay que hacer cambios en el estilo de vida que la gente llega y la gente no quiere estar dispuesta a cambiar. Segunda pregunta, o quizás es porque no tienes, o porque el ser humano no tiene límites morales. En la opción correcta, en la perspectiva correcta, a menudo requiere que el hombre y la mujer en Dios se esfuercen. Quiero decirte, no te dejes seducir por atajos que parecen correctos, pero que terminan en la sequedad espiritual, lejos por completo de la presencia de Dios. Cuando tienes la perspectiva de Dios, iglesia, en tu vida te darás cuenta de que todas las cosas intervienen, todas las cosas Dios va a intervenir. Para bien de los que aman a Dios, aleluya. Y en medio de la prueba que tú y yo podemos estar pasando, recuerda que la prueba produce fe y la fe produce paciencia. Por eso que la perspectiva fue una de las razones para que Jesús pudo soportar la cruz. Si él hubiera visto la cruz como lo veían los demás, no hubiera tenido ninguna razón. Pero la perspectiva fue que la razón por la que Jesús pudo soportar la cruz, aleluya, es porque tenía una perspectiva divina. Él miró más allá del dolor. Él miró más allá de la prueba. Él miró más allá de la batalla, al gozo que tenía por delante. Al gozo que tenía por delante. Es verdad, estamos arriba, estamos contemplando la prueba, la batalla, la presión, pero lo que viene delante no es comparable a lo que estás pasando en el presente momento. Por eso que dice Hebreos 12:2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón o el victorioso que inicia y perfecciona nuestra fe. Y dice, debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba el morir en una cruz. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo la perspectiva divina. ¿Sabe cuánta gente está fallando hoy? ¿Sabe cuánta gente se está debilitando hoy? ¿Sabe cuánta gente se está realmente desanimando hoy porque no tiene la perspectiva de Dios? La perspectiva te protege del error. Y si alguna vez hubo un momento en que los cristianos deben de estar bien parados y cimentados, es en este tiempo profético que estamos viviendo hoy. Porque el pluralismo ha creado una cultura de confusión. El pluralismo ha creado una cultura de confusión. El problema no es que la cultura no cree en nada. El problema es que la cultura cree en todo. Y hay un extremo peligro, el no creer en nada y creer en todo. Pero cuando creyentes de Jesús, nuevos, maduros, crecidos, se le da la sabiduría y la perspectiva, el resultado es que son gente sólido como la roca. Oran aunque no haya nadie a su lado. Buscan a Dios aunque nadie le haga recordar que tienen que buscar a Dios. Tan apasionado en la presencia de Dios sin importar quién le va a dar un consejo o no le va a dar un consejo. ¿Sabe una cosa? Que la cosa está apretándose tan fuerte que vas a tener que depender más de Dios que de tus propias habilidades y de los consejos de uno y de otro. Porque Efesios capítulo 4 dice, entonces ya no seremos maduros como ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lugar a otro o empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezca la verdad. ¿Y sabe qué, iglesia? Ahora sí que nos ponemos. ¿Usted entendió lo que es perspectiva, sí o no? He tenido que explicar lo que es perspectiva para que entienda esto. ¿Lo entendió, sí o no? Ahora, iglesia,
por décadas este país ha estado influenciado por ideologías contrarias a la expansión de la verdad de Dios, camufladas sutilmente en la educación, en las instituciones religiosas, en los medios de comunicación, en los gobiernos y en diferentes plataformas de autoridad. Este plan, mirando de una perspectiva divina, porque miramos a América de una perspectiva de arriba, este plan es un plan maléfico. Ha sido implantado anteriormente en muchos países, y muchos países están siendo repercutidos por un mismo plan diabólico. América ha sido el punto de ataque, no solo para destabilizarla, sino para usarla para sus planes convencionales, o para no usarla con sus planes convencionales. Llegando ahora en tiempos al punto crítico de que la oscura planificación de siglos y siglos trabajándose sobre este lugar está dando a luz y se está viendo. Esta ideología se ha entretejido. Recuerde que toda la ideología es una forma estratégica de Satanás. La pastora habló mucho acerca de lo que es, y lo explicó en muchos mensajes, y lo hemos explicado aquí, lo que es la ideología. La ideología se ha entretejido a través del tiempo, asentado sobre 4 bases terriblemente sutiles. Esas 4 bases sobre las cuales se ha asentado es la subversión, la desmoralización, la disuasión y la crisis. Subversión. Para entender bien lo que es la palabra subversión en este plano oscuro y más amplio lo que podemos expresar en este momento en el mensaje, vamos a definir que hay 4 palabras para tener una perspectiva de América mirando de arriba con los sólidos fundamentos revelados por la palabra de Dios. Entonces, la subversión es interesante que entendamos la exposición de lo que significa la palabra subversión, porque al entenderlo vamos a ir comprendiendo las demás áreas de las 3 otras palabras que he mencionado. En concreto, esta palabra deriva del original latín, el cual significa subvertir. Esto ejerce un sinónimo o una acción de trastornar o destruir todo a su paso. El concepto de subversión se encuentra relacionado con el concepto de la rebelión, que es un principio totalmente satánico. ¿Lo escuchó? La rebelión es un espíritu totalmente satánico. Él se rebeló en los cielos y logró engañar a una parte de los ángeles que fueron arrojados en la tierra. O sea, el concepto de subversión se encuentra relacionado con la rebelión, que la definimos como una alteración o un daño, en especial en el sentido moral, en el sentido de desobediencia y en el sentido de infidelidad. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. No me estoy inventando las palabras, están en la Biblia. Lo que estoy predicando está en la Biblia. Lo que estoy diciendo está en las Escrituras. No se dejen engañar por lo que dicen. No se dejen engañar por lo que escuchan. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran subversión. En unas versiones dice una gran subversión, en otras versiones dice una gran rebelión contra Dios. Y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Entonces estamos viendo que estas 2 palabras están ahí bíblicamente, escrituralmente. Lo que pasa es que nunca nos hemos dado cuenta que allí están esas palabras y la hemos dejado pasar por alto. Es evidente que a través de la historia de la humanidad ha habido individuos quienes siempre han personificado lo malo.
y han sido hostiles a todo lo que representa Cristo, su evangelio y su iglesia amada. Esto se ha movido a través de la historia como anticristos. Han existido de generación en generación y seguirán logrando maldad tras maldad. Entonces, justo antes de la segunda venida de Jesucristo, se manifestará un hombre que sería el peor de todos los anticristos manifestados, que traería anarquía porque él trae destrucción, un hombre totalmente maligno. O sea, poco a poco la palabra subversión comenzó a adquirir su significado. Y poco a poco la palabra subversión, vemos la acción, pero no la vemos porque no miramos de la perspectiva como Dios la está viendo. Y la subversión comenzó a adquirir un significado: los intentos de socavar los cimientos de un sistema, los intentos de destruir la estabilidad y el orden, porque él trabaja, el diablo, en el desorden y en el caos, la sociedad, y aún tratar de afectar la iglesia. La iglesia ha sido en cierta forma afectada. La subversión se encuentra relacionada con lo que es la sedición, aunque no son sinónimos, pero van juntos. Y la palabra subversión significa ir en contra de la autoridad establecida, ya sea esta natural, ya sea el papá o la mamá, o ya sea el pastor en la iglesia. Hay un espíritu que va en contra de la autoridad establecida, mientras que subversión es algo más silencioso, oculto, que se realiza con mucho sigilo, con mucha astucia, sutiles estrategia que la gente le es imperceptible determinar y detectar. De esta manera, la actividad subversiva consiste en colaborar y otorgar sustento material o espiritual a personas, grupos, organizaciones que buscan derrocar o destruir a través de la fuerza, la violencia, sea esta cual fuera necesaria, y aun si es necesario hasta matar y destruir todo. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos entendiendo claramente lo que hemos hecho hace un momento y estamos viendo? Mira lo que dice Isaías capítulo 29, verso 16. En la revisión, la traducción JBS, y dice: vuestra subversión, Dios hablando por el profeta, vuestra subversión ciertamente será como el barro del alfarero. Y dice: la obra dirá de su hacedor, ¿no me hizo? O dirá el vaso de aquel que lo obró, el que me creó no entiende nada. En otra versión dice: ¿será posible que en medio de la subversión sean tan necios de decir, él es el alfarero? Y por cierto, debemos de entender que el alfarero es mayor que el barro, ¿sí o no? ¿Quién es mayor, el barro o el alfarero? El barro, ¿acaso la cosa creada puede decir acerca del que lo creó, él no me hizo? ¿O alguna vez ha dicho una vasija al alfarero que me hizo, el que me hizo es una persona que no entiende nada? Pero Dios dice: vuestra subversión será refutada y será aplastada, porque Dios es el alfarero, y por cierto mayor que cualquiera de nosotros que estamos aquí y cualquier hombre que está en cualquier parte del mundo. Él es el mayor. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca de aquel quien lo creó, él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija al alfarero que me hizo, que él no sabe absolutamente nada? Es tremendo esto. Esto es tremendo. Y podríamos seguir hablando de esta palabra, pero la segunda palabra es la palabra desmoralización.
Vayamos a definir, y no voy a poder terminar. Vayamos a definir lo que es la palabra desmoralizar. Desmoralizar es desánimo. La palabra desmoralizar es desánimo, es decaimiento. Decaimiento del ánimo, abatimiento, falta de ilusión. ¿Sabe cuántos creyentes han perdido la ilusión de la vida eterna? En estos tiempos de embate y en estos tiempos de batalla y en estos meses y meses de muchos estar en la casa, es algo incomprensible. La gente va al mercado, va al restaurante, va a la calle, va a trabajar, va a cualquier lugar, pero no quieren venir a la iglesia, al templo. ¿Se está preguntando por qué? Si va a la calle, si va a la casa, si va al trabajo, si va al restaurante, si va al supermercado, si va a tantos lugares, ¿por qué razón la gente no quiere venir al templo? Porque están desmoralizados. En nuestra sociedad, y qué triste que no puedo terminar este mensaje, pero voy a tener que continuar porque hay mucha palabra de Dios mientras seguimos desarrollando esto. Pero déjeme terminar esta palabra. Entonces vemos nuestra sociedad, especialmente, escuchen jóvenes, vemos nuestra sociedad, especialmente la juventud. La juventud de nuestros días está bajo una terrible influencia de las tinieblas. La juventud está bajo una influencia sin esperanza de un futuro incierto, donde el cristianismo no les ha alcanzado, no les satisface, no les responde por falta de tener una experiencia personal con Jesucristo. Muchos jóvenes están viviendo una vida de apariencia, resguardado y amparado por el título de los padres o de los abuelos, que ellos fueron impactados por la presencia genuina de Dios en sus vidas. Y ellos simplemente ven eso como un pasado que ellos nunca lo van a experimentar. Desmoralización. Eso pasó con tus abuelos, con tus bisabuelos, eso pasó con tus padres. Olvídate. No han sido impactados por el fuego estremecedor del Espíritu Santo. No han sido impactados la manera correcta como tienen que caminar y vivir la verdad de la vida con Cristo. Para ellos, para muchos jóvenes, Cristo es una leyenda extraña. Es un mensaje anticuado. Es un mensaje pasado de moda. La palabra desmoralizar es corromper las costumbres con malos ejemplos o doctrinas perniciosas. La palabra desmoralizar significa desalentar o quitar el ánimo por completo. Hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. Aquí tenemos jóvenes que están estudiando, y gloria a Dios por ello, por los jóvenes que están estudiando. Pero os quiero también decir una verdad como pastor. Los jóvenes, al llegar a la universidad, aún mismo se ha dado esto en el campo de universidades cristianas, al llegar a la universidad comenzarán a recibir instrucciones dogmáticas contrarias a la verdad de Dios. Un cúmulo de mentiras tras mentira, disfrazada por el humanismo, el secularismo y el raciocinio de esta mente, para llevarlos a concentrarse en sí mismos y a la cumbre de los méritos humanos. Tú sabes, cuando una persona sale a la universidad, sale sacando pecho. Yo lo conseguí, yo lo logré, yo lo alcancé. ¿Se dan cuenta? El ego se crece, el ego se desarrolla. El hombre caído que se lleva dentro
por no tener una relación permanente y continua con Cristo, el que no se lleva adentro, el hombre caído, el hombre debilitado por dentro, solo produce frustración tras frustración y desesperanza tras desesperanza, porque el viejo hombre está cargado de la naturaleza pecaminosa que lo lleva directamente a la muerte. Hermanos, termino con este texto bíblico, Deuteronomios 1:28. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? Israel le preguntaba. Israel preguntaba, ¿a dónde podemos ir? Y dice, nuestros hermanos nos demoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esta tierra son más altos que nosotros y son más fuertes. Las ciudades son grandes. Ya dice, y las murallas que llegan hasta, en una forma exagerada, hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Aná. Pero yo les digo, no se asusten. Dios está hablando. No se asusten, ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. Y también vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto. Igual que un padre cuida de sus hijos, ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios. ¿Quién va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándoles de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube? Es importante lo que Dios hace. Estaba diciendo, es importante, Israel, que recuerden lo que Dios hace. Importante que la tierra de Canaán era una tierra de gigantes. Murallas de 9 metros de alto y gigantes de más de 3 metros de alto. Muchas de las ciudades fortificadas. El miedo israelita era comprensible, pero no justificable. El Dios Todopoderoso les había prometido victoria. Ellos estaban viendo los gigantes, viendo las murallas. Pero en esta hora, no hagamos caso a los espías negativos, a los que vinieron con un informe totalmente desmoralizador. No escuche a la gente que intente desmoralizarlo. Escuche la voz de Dios desde una perspectiva de lo alto. ¿Por qué? Porque las palabras negativas, las palabras de humanos, las palabras de duda y la palabra totalmente naturales desmoralizan al resto de la gente. Aleluya. Pero Josué y Caleb tuvieron una diferente manera de actuar y corresponder. Aleluya. Ellos fueron diferentes al resto de los espías. Ellos tomaron una actitud diferente, una forma de pensar correcta, una manera de hablar correcta, y eso fue lo que demarcó la diferencia entre los espías pesimistas, derrotados antes de entrar en batalla, y el informe glorioso de esos dos espías, Josué y Caleb. Subamos y comámoslo como a pan, porque si Dios dijo que está con nosotros, ¿por qué vamos a temer lo que el mundo está diciendo? ¿Te das cuenta? En esta mañana, ponte de pie donde estás y que nada te pueda desmoralizar. En la continuidad de este mensaje voy a hablar acerca de lo que es la disuasión, de lo que es la crisis y de cómo resistir. Vamos a hablar sobre una actitud de resistencia. Pero quiero en esta hora que en esta hora ore al Señor donde está. Dile: Señor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, no
No permitas que jamás me deje llevar corriente cuesta abajo por la desmoralización. Que nadie me quite el ánimo, que nadie me quite el aliento, que nadie me desanime, que nadie me desaliente. Tienes que hablar como un hombre que tiene una perspectiva, una mujer que tiene una perspectiva. Tienes que hablar como un joven que tiene una perspectiva divina, una perspectiva, y que ve las cosas no como el común denominador, sino como Dios la está viendo. Comienza a ver la forma como Dios ve, y lo que Dios quiere plasmar y enseñar en lo profundo de tu espíritu, tu alma, de tu ser, y renovar tu mente en el conocimiento de la verdad. Lucha, pelea en la batalla del espíritu. Señor, en este momento yo te quiero dar gracias. Señor, te quiero dar gracias porque nada es imposible para ti. Porque ninguna obra diabólica, ni satánica, ni infernal podrá impedir lo que tú anhelas y vas a hacer para tu gloria y honra. Pero ayúdanos a comprender y a entender el por qué los dices y el por qué lo haces. Que jamás nuestro semblante decaiga. Que no pensemos ni razonemos como el mundo. Que no tengamos un raciocinio limitado, natural, diabólico, infernal. Que pensemos diferente. Que nos atrevamos a pensar que no somos hijos de las tinieblas, sino de la luz. No somos hijos del padre de mentira, sino del Dios de revelación y de verdad. Oh, Ramakate Rebeshete Rebekotoroboshonda. Ira Mahanso Toroboshere de que Torobosoya. Hacemos guerra contra todo espíritu de subversión espiritual, natural, física, cualquiera obra demoníaca que se mueva en diferentes planos. Ahora mismo atamos el espíritu de la subversión, de la disuasión, de la desmoralización, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Reprendemos y atamos todo demonio y todo espíritu infernal, todo plan de Satanás, todo plan de los demonios, toda obra orquestada de las mismas tinieblas. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En ese nombre de autoridad, renueva las mentes, Señor amado. Libera toda mente que está oprimida, cautiva, engañada, cautivada, Señor, por pensamientos incorrectos. Señor amado, levanta a gente, a tu pueblo. No solo aquí la familia espiritual de Jesús vive hoy, sino a tu pueblo en todo lugar del mundo, en las naciones, todo aquel que está escuchando esta palabra y este mensaje. Señor, levanta hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños que sean fuertes para resistir la obra de Satanás, sean fuertes para resistir la obra del diablo, sean fuertes para ponerse en una posición de victoria y no de derrota, en una posición de fuerza y no de debilidad, en una posición de ánimo y no de desánimo. Y Ramaya de Rebeque Torobosho Toroboco Toroboya. En el nombre de Jesús de Nazaret, hacemos guerra contra todo espíritu demoníaco. Hacemos, aleluya, y confrontamos todo espíritu de maldad, todo espíritu de tinieblas, todo espíritu de opresión. Se va ahora, se va ahora, se va ahora, se va ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no tenga temor. Levante sus manos y eche fuera todo aquello
Vamos, súbeme un poco el volumen. Aleluya. No tenga temor. Levante sus manos y está y dile: Señor, yo reprendo y renuncio a todo acomodamiento del diablo mismo, a todo pensamiento de engaño y de sutil, aleluya, estrategia de las tinieblas. Renuncio al espíritu del engaño, de la mentira, de la maldad. Oh, se libre, 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 se libre. Opresión te vas. Ligaduras son rotas y cortadas ahora. Oh, Ramamamaya de Rebeque, de Rebendo Roboya. Ora al Señor ahí donde está, ora al Señor. No tengas temor, no tengas temor de decirle: Señor, aquí está mi vida, mi familia, mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mis hijas. Oh, dile: el diablo no puede engañar a mis hijos. Satanás no puede engañar a mis hijas. Los demonios no pueden engañar a aquellos que son el regalo que Dios nos ha dado como herencia en la tierra. Oh, Rabaderebaya. Hermano, ore al Señor, ore. Estamos en una confrontación en el mundo de las tinieblas. Sabemos dónde vamos. Sabemos el Dios que tenemos. Sabemos la gracia que viene de arriba del cielo. Sabemos la gloria que viene de arriba del cielo. Sabemos el poder del Espíritu Santo que está a nuestro lado para darnos victoria. Oh, sabemos el poder de la unción del Espíritu Santo que está aquí en la casa. Oh, vamos, iglesia, métase en el espíritu de la oración, métase en la unción de clamor, en la unción de clamor. Este es su momento para guerrear ahora. Este es su momento para guerrear ahora. El diablo tiene que soltar la mente oprimida. El diablo tiene que soltar la mente atada. El diablo tiene que soltar todo pensamiento nocivo de maldad, de tiniebla, de oscuridad, de opresión. Ahora se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Dejemos de caminar por vista. Dejemos de caminar por lo que vemos y comencemos a caminar en la fe por el espíritu de la revelación, por el espíritu de la sabiduría, por la perspectiva del Dios del cielo. Sube a las alturas, sube más alto, no bajes al plano natural, no bajes al plano de lo normal, no bajes al plano de la naturaleza humana. Sube, escala las alturas con Dios. Vamos, iglesia, sube las alturas con Dios. Cuando más alto estás en Dios, más ves el poder de las tinieblas aplastado delante de la presencia del Rey de gloria y del Rey de reyes y Señor de señores. Cuanto más alto sube, más gloria Dios te mostrará. Fuera toda obra de Satanás, fuera toda obra del demonio,
fuera todo plan satánico, fuera todo espíritu de maldad, fuera toda obra demoníaca, fuera todo plan de las tinieblas, fuera toda estrategia maligna, fuera toda obra del diablo y de los demonios. No aceptes ninguna palabra de maldición. Echo fuera la maldición, 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 echo fuera toda palabra de maldición. La maldición no te puede tocar. La maldición no te puede tocar. Palabras negativas no tienen argumento sobre ti. No desistas en tu nivel de fe. No te cruces de brazo. Pelea la batalla de la fe. Oh, echa mano a la vida eterna. Pelea tu batalla, pelea tu batalla. Pelea tu batalla personal. Pelea tu batalla personal. Pelea tu matrimonio. Pelea por tus hijos. Pelea por tus hijas. Pelea tu batalla espiritual. Vamos, pelea tu batalla. No estás en una etapa de entretenimiento. Estamos en una batalla espiritual. Oh, abre los ojos espirituales, Señor. Abre los ojos espirituales, Señor. Abre los oídos espirituales, Señor. Abre los ojos espirituales, Señor. Abre los ojos y los oídos espirituales. Abre los ojos y los oídos espirituales. Urramán de Ramayo Torobo Terama. En el nombre de Jesús. Levante su mano y diga: Señor, estoy en victoria, estoy fortalecido mediante tu gracia. Deje que su espíritu ministre en lo interior de su ser. No deje que Satanás coloque argumentos en tu mente. No te desmoralices por nada. El plan de las tinieblas es desmoralizarte, pero el plan de Dios es fortalecerte. Siento su presencia, siento su espíritu. Y hay algo que el Señor nos está diciendo. Algo que el Señor nos está hablando. Algo que el Señor nos está revelando en este día, en este mediodía. No tienes que ver como la gente ve las cosas. Nuestro Dios es el Elión, el Dios alto. En el nombre de Jesús de Nazaret, cancelo toda palabra de maldición, cancelo toda palabra negativa, cancelo toda palabra de muerte, cancelo toda palabra de duda. Cancelamos en el nombre de Jesús toda palabra de incredulidad. No hables como los demás hablan. No repitas lo que los demás repiten. Aprende a hablar diferente. Aprende a oír a Dios. Escuchar su voz. Escuchar el murmullo de su espíritu. Que nada te apague el fervor del espíritu que debe haber en ti intensamente. Que nadie apague el fuego que Él derramó en ti un día.
pierde por el espíritu de la revelación y del poder. Llena. Todo ataque se va ahora. Demonio de malos pensamientos, te vas. Demonio de espíritus desmoralizadores, de perturbación en la mente, se van ahora. Espíritu de opresión en la mente, te vas ahora. Nombre de Jesús. Todo plan de hechicería, santería, brujería, todo plan demoníaco de las tinieblas, se van ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos toda obra de la maldad, todo espíritu demoníaco, todo espíritu contrario al espíritu de Dios se va. Señor, guárdanos. Ayúdanos a seguir meditando en esta palabra, a seguir reflexionando en esta palabra, a seguir entendiendo esta palabra profunda, intensamente en nuestro espíritu, y venir preparados para seguir escuchando esta palabra y este mensaje que tú vas a seguir ministrando a nuestra alma, a nuestro espíritu, en lo más profundo de nuestro ser interior. Porque tú nos estás revelando y tú nos estás dando, aleluya, cómo poder resistir al enemigo, cómo poder ser fuertes. Señor, llévanos en paz, en amor, en bendición, en nuestras casas, en nuestros hogares. Bendice la vida de nuestra querida hermana Sonia Peña, que ha estado con nosotros todos estos meses, compartiendo culto tras culto, reunión tras reunión. Te pido, Dios, que la bendición tuya sea sobre Sonia Peña, que regresa de nuevo a su país, a República Dominicana. Llévala con bien, con salud, con prosperidad, y que ella pueda ser de bendición a sus familiares, a aquellos que le rodean. Llévala con la gracia tuya, con la bendición tuya, con la fortaleza de tu espíritu. Guárdala, protégela. Aleluya. Su viaje, en su llegada, en su estadía, en tiempo que ella vuelve a casa otra vez. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén y amén. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. La gloria sea para el Señor. Y el domingo que viene vamos a seguir